suministro de oxígeno no elevado, con 7 gramos de hemoglobina es suficiente para que se haga la perfusión tisular. Si nosotros tenemos PIBs altos y oxemias altas, suministro de oxígeno alto, entonces el requerimiento transfusional impera y tenemos que hacer el acto transfusional. En el caso de la enfermedad crónica y hematológica, si ustedes se fijan, se desaparecen las cifras de hemoglobina. ¿Por qué razón? Porque este grupo es sui generis. Si nosotros tenemos un paciente que estamos dando quimioterapia intensiva, evidentemente no nos vamos a esperar una cifra. La clínica va a mandar y va a imperar sobre el protocolo de manejo del paciente. Por eso es que en estos dos grupos desaparecen las cifras. Paciente pediátrico, la dosis la tenemos que calcular con milímetros, porque ustedes saben que la causa de mortalidad asociada al paciente pediátrico es TACO, que es la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, y es de 5 a 15 mililitros, y podemos también hacer el cálculo con base a, si conocemos el hematocrito del concentrado, podemos llevar a una mejor práctica si nosotros calculamos la cantidad de volumen que el paciente requiere. Con respecto a las plaquetas, todas las guías confluyen en una característica: manifestación clínica. Esto es, cómo está la actividad o cómo está la hemorragia en el paciente. La WHO clasifica o la OMS clasifica con base a las evidencias clínicas que tenemos. Para ello, la OMS recomienda que cuando nosotros ya tenemos síndrome purpúrico o bien síndrome hemorragíparo, es ahí cuando habla clínicamente de que está disfuncionando la plaqueta y por lo tanto tenemos que llevar a cabo la transfusión. Ojo, siguiente problema. Nosotros sabemos que las plaquetas son maravillosas en la fase primaria o en la fase inicial de la coagulación. Y todos teníamos el contexto que solo sirven para ir a cerrar y sellar un endotelio. Esa es la parte como que nos enseñaron y ahí nos quedamos. Pues fíjense que no. El día de hoy la plaqueta participa de manera súper importante en los sistemas de inmunomodulación y regulación del endotelio. De tal manera que si el endotelio está dañado por la patología de fase, la plaqueta puede ser favorecedora de más inflamación y más disregulación en el sistema, en toda la economía de ese paciente. De tal manera que si nosotros tenemos un paciente con choque séptico y trombocitopenia y nosotros le estamos indicando plaquetas cada 8 horas, ya sabrán la tormenta que implica para ese paciente luchar con lo que nosotros le estamos suministrando. Y ahora conocemos el concepto que es la tromboinflamación mediada por plaquetas. Esto es, la plaqueta en su interior, los gránulos que tiene potentes generadores tanto de interleucinas que van a tener un sitio de recepción blanco en la cual van a actuar con otras células de la sangre, como son todos los leucocitos que se encuentran en el torrente circulatorio, macrófagos y monocitos. También tenemos que tomar en cuenta qué efectos voy a tener cuando yo transfundo una unidad de aféresis. Y estos son los eventos reportados en el 2015 en una revisión sistemática, y bueno, ya los había comentado hace un ratito la doctora, pero aquí quiero que quede algo bien clarito. Plaquetas, primer causa de muerte asociada a la transfusión, son las infecciones y en número 1 las bacterianas, porque como la plaqueta se almacena a temperatura ambiente, la proliferación de bacterias es muy alta. Vamos a hacer el reporte de caso ahora en el siguiente Congreso de Medicina Transfusional de un prematuro que se murió por una unidad de plaquetas que mandamos contaminada con un patógeno, con una bacteria, y el niño falleció. Entonces tenemos documentado el caso, hicimos el cultivo tanto del concentrado eritrocitario como la plaqueta y bueno, les digo, conocíamos que la transfusión salva pero no que mata. Con base a las recomendaciones de guías, igual tenemos que irnos a la parte de cuentas. Recordar que cuando nosotros hacemos una biometría hemática estamos tomando una fotografía de lo que está circulando, pero recuerden que las plaquetas están pegadas en el endotelio. Esto no quiere decir necesariamente que es la cuenta real, solamente es una fotografía de lo que circula, no de lo que tiene. Y también recordar que 1/3 del pool plaquetario se encuentra en el vaso. Con base a estas guías, bueno, tenemos una práctica profiláctica en la cual nos hablan que de acuerdo al número de plaquetas podemos hacer diferentes grados de intervenciones. En el grupo que ahorita nos compete al hematológico, bueno, en el menos de 10,000 plaquetas cuando está con quimioterapia, pero asociado a factores que pueden llevar a un mayor consumo de plaquetas, está recomendada la transfusión de estos concentrados. Ojo, en ninguna guía
nos habla de transfusión cada 24 horas. En ninguna guía nos hablan de transfusión cada 8 horas, nos hablan de las dosis, pero jamás nos dicen la frecuencia de transfusión. ¿Por qué? Porque esto es un estado dinámico. Entonces, no podemos monitorear con cifras de laboratorio. Lo que sí podemos hacer es calcular cuánto le benefició la transfusión al paciente, calculando el incremento corregido de plaquetas, y esa es la fórmula con la que nosotros lo podemos hacer. Después de la transfusión, a la hora, podemos medir esta cuenta corregida. Si a las 24 horas esta cuenta corregida no modifica nada, podemos hablar de lo que es la definición de refractariedad plaquetaria. Con respecto al plasma, la cosa se vuelve muchísimo más difícil todavía. Motivo, porque el plasma, la indicación que tiene a nivel mundial o la que nosotros conocemos es para corregir tiempos de coagulación, corregir una fotografía del estado no real del paciente. Esto es, quienes tuvimos la oportunidad de estar en el taller con Marión, nos enseñó que las pruebas de laboratorio pueden tener un montón de interferencias que me pueden estar hablando no de la realidad del estado de coagulación del paciente, de tal manera que si yo me empeño a corregir pruebas de laboratorio, voy a tener complicaciones al momento de hacer la transfusión. Y el día de hoy, las indicaciones de plasma van dirigidas hacia protocolos de transfusión masiva. Ojo, en el caso de todo el tiempo hablamos de que revertir los efectos de la anticoagulación oral de vitamina K dependientes. El día de hoy dicen, ya no hay nivel de recomendación, suspendes y nada más, no transfundes, a menos que tengas que entrar a una cirugía de urgencia. Bien, otro de los puntos que también están con mucho apego es el uso de agentes bypass para cuando un paciente esté con una terapia antitrombótica. ¿Por qué motivo es importante conocer las indicaciones del plasma? Porque lo que nosotros nos tiene que quedar muy claro en el caso del plasma es que el plasma participa de manera activa en la presión oncótica del sistema circulatorio, de tal manera que si nosotros tenemos deficiencias de este plasma de manera activa, vamos a tener daños de choque en diferentes lugares como el sistema nervioso central, pulmón, endotelio, gastrointestinal y a nivel general el endotelio. Con el rubro de los crioprecipitados, el crioprecipitado en el mundo está fuera. Motivo, los liofilizados. Desde el momento que aparecen los liofilizados, en el mundo ya nadie prescribe crioprecipitados. Esto se queda una práctica más local. Los protocolos de transfusión masiva ya nos dicen que hay que utilizar fibrinógeno liofilizado o el factor deficiente. Pero bueno, como en México seguimos utilizando, pues lo tenemos que revisar. ¿Qué es lo que contiene un crioprecipitado? Son el factor 8, factor de von Willebrand, fibronectina, fibrinógeno y factor 13. Es muy importante que nosotros conozcamos qué contiene para poderlo prescribir. Las indicaciones, por lo tanto, en México se quedan destinadas solamente para el paciente que tiene hipo o disfibrinogenemia. Solamente son esas indicaciones, o bien que tengan deficiencia del factor 13 y que no podamos conseguir el liofilizado del 13, que no es tan fácil de conseguir. Fibrinógeno ya tenemos disponible en el mercado. Tenemos una fórmula para calcular cuántos crioprecipitados debo de suministrar. La mayoría de nosotros nos enseñaron 1 por cada 10 kilos. Eso es una falacia. Tenemos fórmula, está publicada el artículo en donde nos dicen cómo debemos de calcular el crioprecipitado con base a volumen sanguíneo total, el déficit del fibrinógeno que tengo y lo que yo considero que debe de tener el crioprecipitado, que control de calidad ahorita nos dice que estamos alrededor de 250 unidades en cada crioprecipitado. Productos irradiados. En el caso de los irradiados, si nosotros leemos la guía de práctica clínica mexicana que tenemos, se quedaron bien cortitos. Bueno, lo entiendo, fue en mi 2006-2007 la guía de práctica clínica. El día de hoy las recomendaciones se ampliaron, las resumo en una. Cuando tengamos supresión de la actividad del linfo-T, estamos obligados a irradiar componente. El linfo-T del receptor, si está suprimido, tiene efecto el linfo-T del donante a apoderarse de ese cuerpo y hacer enfermedad de injerto contra hospedero asociado a transfusión.
Con respecto a la parte de protocolos de transfusión masiva, tenemos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una pérdida sanguínea en la cual se calcula que la mitad del volumen sanguíneo del paciente se pierde en menos de 1 hora, o que nosotros requerimos del suministro de más de 5 concentrados eritrocitarios en menos de 1 hora por pérdida abrupta de sangre, podemos hablar de un protocolo de transfusión masiva. ¿Cuál es el objetivo de la transfusión masiva? Yo pierdo sangre total, yo pongo sangre total. ¿Cómo lo logro? Transfundiendo rounds, o así le llaman, reglas de concentrado eritrocitario con plasma, pero también aféresis plaquetaria. Y en el siguiente round añado fibrinógeno, motivo por el cual es importante conocer que los protocolos de transfusión masiva se pueden dar por diferentes niveles. Esto es, lesiones de grandes vasos, complicaciones obstétricas, cirugías de cadera, etcétera. El choque hemorrágico, en la actualidad, de hecho, hay una revisión muy bonita en New England, en la cual hablan de que este choque hemorrágico me puede llevar a los siguientes datos. Cuando yo tengo una pérdida abrupta de sangre, voy a tener lo que antes denominábamos coagulopatía dilucional. El día de hoy el concepto cambia y se le denomina coagulopatía de choque. ¿Qué quiere decir? Un paciente que pierde sangre va a tener alteraciones en el pH, va a tener paso de componentes que si no tenemos calentadores de sangre van a entrar a una temperatura más baja y por lo tanto van a generar hipotermia. En el momento de que entra la hipotermia, nosotros tenemos que conocer lo que va a suceder en el endotelio, y esto es, se van a liberar radicales libres, va a haber modificaciones del lactato, va a haber mayor acidosis y por lo tanto ese paciente tiene un incremento en la mortalidad si nosotros no hacemos una resucitación adecuada. Nos preocupamos por el concentrado eritrocitario en la pérdida de transfusión masiva, pero se nos olvidan los demás componentes. Entonces, como conclusión quiero que quede, pierdo sangre total, mi protocolo de transfusión masiva debe de reponer este componente de manera protocolizada. Puntos a analizar. Entonces, si tengo una cirugía electiva, ¿puedo llevar el acto de la autodonación? Los recuperadores celulares tienen participación aquí. La dilución transoperatoria tiene algo importancia aquí. El producto que voy a suministrar tiene mayor eficacia que riesgo o más riesgo que beneficio. El paciente lo requiere, es el componente que necesita, es el momento preciso, es la indicación concisa. En